placer estar con todos vosotros y agradecerles el permitirnos que podamos llegar hasta sus hogares y hasta donde ustedes están. Hoy tendremos dos invitados de lujo. Renata Suárez, una hermosa, preciosa mujer llena de un amor, de una paz, de una superación indescriptible. Ella es periodista, máster en periodismo investigativo, esposa, empresaria, fundadora del proyecto Mujeres Diseñadas con Propósito y escritora, especialista en restauración de mujeres. Su libro, este maravilloso libro, que se titula No es por tu fuerza, el poder que habita en ti. Más que un libro de superación, es una obra de redención, autenticidad y sobrevivencia que no alcanzarías por tus propias fuerzas, nos dice Renata. Bienvenida, Renata. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Pastora Tovar. Es un placer enorme estar aquí hoy y muchas gracias por la presentación. Un placer y bueno, y aquí estamos. Te las mereces. También tenemos a Miguel Aguado, emprendedor, mentor de emprendedores y líderes, máster en sociocommerce. Miguel nos dice, entendí que emprender consiste en ser creativo. Totalmente de acuerdo con él. Superar obstáculos, perseverar, mantener la actitud, enfrentar rechazos, los cuales en el camino nos encontramos con muchísimos. Por lo que comprendí que nunca conseguiría triunfar como emprendedor si mi mente no estaba enfocada y educada para conseguirlo. Más de 30 años de emprendimiento lo avalan. Ha tenido la perseverancia para conseguir y alcanzar su sueño y la libertad financiera. Bienvenido, Miguel. Pues muchas gracias, Pastora. Un placer estar aquí contigo en tu programa y compartir con tus oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, el programa de hoy es un programa muy bello, emotivo, porque comenzaremos a hablar con Renata acerca de esa organización que tú tienes, ese proyecto de ayudar a las mujeres. ¿Cómo nace? ¿A raíz de qué nace? Mujeres Diseñadas con Propósito, pues nace a partir del momento que yo restauro mi vida, que encuentro el reencontrar mi esencia que había perdido. Y ahí nace pues Mujeres Diseñadas con Propósito, que entonces descubrí que yo fui esta mujer que logré la sanidad, la salud emocional, la restauración, para que pudiera ayudar a otras mujeres en su proceso también de salud emocional y amor propio, autoestima y todas esas áreas de nuestras vidas que estamos muy emocionalmente enfermas, ¿no? Yo digo que las mujeres más que los hombres y entonces nace Mujeres Diseñadas con este propósito de ayudar a todas esas mujeres que van apareciendo y cruzando por el camino y que necesita esta ayuda. ¿En qué aspecto las ayudas? Nosotros desde Mujeres Diseñadas con Propósito llevamos 3 años y medio. Nosotros empezamos en Madrid haciendo un taller presencial. En 2019 empezamos el primer taller. Entonces el taller fue pensado para trabajar la parte interna y externa de la mujer, ¿no? Por eso yo siempre digo guapa por dentro, guapa por fuera, ¿no? Sí. Esta parte emocional y esta parte que todas nos gusta mirar el espejo y vernos guapas, ¿no? Así empezamos los talleres en Madrid, pero bueno, a unos meses de empezar llegó la pandemia. Sí. Y entonces, pues, no podíamos hacer de forma presencial, la cual yo digo que también fue una bendición para nosotras, porque de esta forma empezamos a hacer online. Y cuando hacíamos en Madrid, solo las mujeres que estaban en Madrid podían disfrutar del taller. Pero cuando llegó la pandemia,
empezar a unirse, como era de forma online, empezar a unirse mujeres de todo el mundo. Y hoy ya tenemos más de 10 países con mujeres Wow. conectadas. Mira Entonces, qué importante es esa pasión que tienes acerca de ayudar a mujeres a restaurarse. Y lo dices que lo hablas desde tu propio reencontrarte a ti misma. Cuéntanos un poco de eso. bueno, eso tenemos que empezar desde el principio, desde mi infancia. Yo, bueno, soy de una familia muy de extrema pobreza, ¿no? De Brasil, yo soy de Brasil. Y bueno, era una familia grande con muchos hermanos y cuando yo tenía 1 año mi papá me falleció, ¿no? Y mi mamá pues quedó sola con nosotros todos para sostenernos ahí, ¿no? Y bueno, y pasado unos años, mi madre encontró una pareja, ¿no? Y bueno, y ahí entonces yo tenía 5 a 6 años y esta pareja, mi padrastro pues empezó a abusar sexualmente de mí. Y durante hasta los 15 años de edad, yo fui víctima de abuso sexual infantil. Y cuando tenía 17 años, tuve la oportunidad de salir huyendo de ahí y me fui a otra parte de Brasil con una familia que me ofreció una oportunidad de trabajo, eso. Y allí pues creía haber dejado todo para atrás y empezar de cero, ¿no? Como dice, porque siempre escuchaba, el tiempo lo cura todo, ¿no? Eso no es cierto, el tiempo no cura nada si tú no lo trabajas en ello, ¿no? Y entonces fui yo a esta ciudad y creía haber dejado todo, pero llevaba todo dentro de mí. Y ahí pues fue cuando empezó todo lo emocional, ¿no? Las heridas emocionales que yo cargaba dentro de mí, de mis abusos, maltratos y toda esta bagaje, ¿no? Que llevaba y me hizo, y bueno, y fui siempre huyendo, ¿no? Huyendo del dolor, de las heridas. En Brasil, pues fue donde conseguí hacer una universidad, allí en esta ciudad que fui, se llama Ribeirão Preto. Y de allí terminé la universidad y vine a España. Y aquí en España, pues tuve muchos procesos, muchas adiciones, llenar este vacío que tenía dentro de mí. Cuando una no sabe cómo sanar, entonces piensa que con las cosas pasajeras, ¿no? Pues imagínate, yo como crecí en extrema pobreza, yo creía que lo que yo necesitaba primero era el dinero. Yo digo, cuando llegue el dinero se arreglaba toda mi vida, mis problemas, mis heridas y todo. Y tuve dinero y no me llenó. Y así fue, yo digo, con cosas efímeras, ¿sabes? Efímeras pasajeras, ¿no? Que el alcohol y cosas y así que fue. Y durante muchos años, hasta los 35 años, ahora tengo 40, estuve en la vida pues dando vueltas, como caminando en círculos, ¿no? Porque yo digo, cuando estamos nosotros fuera de nuestro propósito, estamos caminando en círculos y no llegamos nunca a ningún sitio. Y estamos buscando llenar este vacío que tenemos dentro, porque yo tenía un vacío tan grande dentro de mí que no me dejaba vivir, que no me dejaba ser yo. Y yo creo que hay muchas mujeres, yo hablo más en femenino porque yo suelo trabajar con las mujeres, que están como yo, que tienen un vacío muy grande porque hay mucha familias disfuncional, ¿no? Y cuando tú vienes de familias disfuncional, pues llevas heridas. La mía pues es del abuso, del maltrato, de la extrema pobreza, pero hay de abandono, de muchas cosas, ¿no? Y aquí en este proceso yo creo que ya llegó un momento que toqué lo más fondo, que ya no podía ir más. Y entonces fue ahí cuando despertó algo dentro de mí
y una vocecita y que hay que sanar. Sí, claro. ¿Sabes que hay 120 millones de niños abusados, según las estadísticas de la UNICEF? 120 millones de niños, eso es muchísimo, en 190 países. Y lo más triste es que es en su entorno más próximo donde se ejecuta este tipo de abusos. En el hogar, con los padres, hermanos, familiares, en los colegios, con los mismos profesores y en los deportes, los entrenadores. Entonces todavía no ha habido esa conciencia para erradicar, que es difícil porque los niños, por temor, porque el adulto los coacciona de tal manera que les inculca el temor, luego tienen la vergüenza porque inclusive los niños se creen que han sido responsables de ellos y luego viene la descalificación o la que no me pueden creer. Entonces se sienten como totalmente desprotegidos en un ambiente donde se supone que protegen al niño. Mira cuán desprotegido se puede sentir el niño. Entonces, es difícil realmente para un niño hasta que sea adulto. Y luego cuando se es adulto, pues se crea eso que está hacia adentro, que no lo exterioriza. El 58% de los abusos suceden al grado femenino y el 40 y algo a los varones. ¿Cómo lo canalizan las mujeres? Autodestruyéndose en el alcohol, en las adicciones, en la prostitución. ¿Cómo lo trabajan los varones? Con la ira. Caen en la adicción, pero con la ira. Yo recuerdo que en un tiempo me invitaron a unas terapias de adolescentes. Yo hablaba mucho de las madres con los adolescentes y había un joven de 19 años que había caído en las adicciones y era muy agresivo con los padres. Hubo un día en que lanzó a la mamá por las escaleras y no sabían de dónde le venía la violencia al niño, porque siempre habían cuidado del niño. Y de tanta terapia y esto, llega el niño y reconoce que un vecino lo había abusado de 9 años. Y durante todos esos años, él no dijo nada, hasta ese momento que él, pues, lo manifestó. Entonces, mira tú cómo lo maneja uno y cómo lo maneja el otro. Y luego hay una serie de sentimientos encontrados que, ¿cómo pudiste tú canalizar todo eso? Sí, es muy cierto. Mire, el 80% es de lo que dice, ¿no? Las estadísticas suceden en los hogares, los hogares, ¿no? Sobre a las personas más cercanas, ¿no? Normalmente eso lo que dijiste anteriormente. Y lo que pasa es que, claro, es lo que hacen los abusadores es, en mi caso, lo que me hizo fue amenazarme, ¿no? Era mi mamá, mi hermano, yo y él. Y entonces él lo que dijo, primero que yo era una niña y yo no sabía que lo que me estaba haciendo ni era correcto o no, porque, ¿sabe? No sabía, no tenía una idea, la capacidad para entender claro. que no era, ¿no? Hoy sé que los niños son un poco más entendidos, pero yo te digo que en mi época no sabía, ¿no? Además, un niño de 5 años que va a saber, ¿no? Y entonces lo que me dijo es que si yo dijera algo a alguien o a mi mamá, que él nos mataría a todos. Y entonces, no por proteger a mí, pero yo más por proteger a mi madre, porque yo digo, si él me mata a mi madre, ¿yo quién tengo? No tengo nadie. Y entonces por eso me callé. Me callé hasta hace 2 años, sí, 2 años, que fue cuando yo hablé con mi mamá para contarle la verdad. En 2021 fue cuando yo le conté lo que me había sucedido, porque yo llevaba estas amenazas dentro de mí, llevaba como clavadas, ¿no?
como que no podía hablar porque tenía miedo. Aún siendo adulta, como que este miedo como se quedó grabado en mi mente, ¿no? Como que si lo contas, pues los mato a todos, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas de los abusadores, ¿no? De la amenaza, y otra también del sentirse culpable. Además, me decía que yo tenía la culpa. Y entonces, claro, yo creí que tenía la culpa. Claro. Y te digo que eso es algo de los abusadores, de hacerse con que las víctimas se sienten culpables para que no hablen. Porque si yo me siento culpable, si yo siento que la culpa es mía, yo no voy a hablar a nadie. Por supuesto. Porque ¿qué voy a contar a la otra persona si la culpa es mía? Ujú. Y yo hablo a partir del momento, porque yo subí un vídeo en mis redes, en mi Instagram, hablando, ¿no? Que yo fui víctima de abuso. Y a partir de este vídeo yo recibí cientos, miles de mensajes de personas que fueron abusadas, en su mayoría de niñas, de niños, y que nunca se lo he dicho a nadie. Y la mayoría como que se sienten culpables Sí. por lo que les pasó. Sí. Y no han tenido la culpa. Yo digo, nosotras fuimos víctimas, porque ¿qué sabíamos nosotros de niños o de adolescentes que lo que nos estaba haciendo, ¿sabe? Y es una de las cosas, ¿no? Yo también como que la parte esta del hombre, ¿no? De llenarse de odio. Yo también que creo que dentro de mí también había mucho odio, ¿no? No hacia la persona, porque había una mezcla ahí, ¿no? Porque yo cuento en el libro que este hombre tenía dos personalidades, que a veces me trataba como un padre y a veces pues me trataba como un abusador, ¿no? Y yo por esta carencia de padre que no tenía, al final la inocencia de niña a veces me dejaba engañar, ¿no? Y como que tenía cariño, tenía afecto hacia él, pero luego, bueno, lo que pasaba, ¿no? Y bueno, el proceso de sanar eso, yo creo que el libro me ayudó muchísimo porque yo como empecé a escribir, yo decidí escribir y dije a mí... Vamos a hacer una pequeña pausa y a nuestro regreso continuamos con el testimonio de Renata Swan. Este es el cual se lo recomiendo ampliamente. Una vez que comienzas a leerlo, no lo sueltas, te quedas enganchado, porque aquí hay sentimiento, superación, fe, en que Dios es quien restaura, en que Dios te ayuda a solventar y a sanar las heridas de tu corazón, esas heridas del alma que no las sana el médico, solo las sana Dios. Ella nos está compartiendo su testimonio, el cual está reflejado en este libro, que se titula No es por tu fuerza, el poder que habita en ti. Se lo recomiendo ampliamente porque yo lo leí y realmente me quedé enganchada y se habla de la superación. Cuando hay situaciones traumáticas, eso no se supera, se aprende a vivir con ello y se aprende de la mano de Dios a caminar y a continuar. Cuando tú dices que se muere tu papá y es allí donde comienza tu proceso o tu tristeza o todo lo que te ha sucedido, ¿cómo lo calificarías? Yo creo que el tener un papá y una mamá, yo creo que eso nadie lo sustituye. Una madre sola no puede sustituir un padre no puede sustituir una madre, ¿no? Por más que lo intentes, yo creo que necesitamos, ¿no? Porque el padre es esa parte de tu vida que te inspira, que te diga,
que te dice vana, porque por eso dice que el padre es la parte responsable de nuestro éxito, ¿no? Porque el padre es siempre el que está animando, ven, prueba, hazlo, tírate, hazlo. Y la mamá es la que, cuidado, vete despacito, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace falta, ¿no? Fue un momento muy duro porque yo sentía mucha falta de mi padre, ¿no? Además de todo lo que estaba pasando, yo cuento en el libro, ¿no? Que todas las noches lloraba y decía, padre, pero ¿por qué me abandonaste, no? Al final como sentí que ese abandono, ¿no? Al principio no solo de mi padre, pero también de Dios, ¿no? Porque en medio de los abusos, de tanto dolor, yo me sentía sola. Y digo, Dios, pero ¿dónde estás? Que envía a alguien a ayudarme, ¿sabe? Y pasaba días, meses, años y no, nada cambiaba, todo seguía igual, ¿no? Entonces, pero mi mamá, yo tengo la imagen de mi padre como si yo le conociera, como si yo hubiera pasado años con él. Al final he tenido solo un año de vida al lado de mi padre, ¿no? Pero mi mamá, me acuerdo que nosotros vivíamos en el campo, en el campo, teníamos ahí una choza que yo digo, y allí no teníamos electricidad, agua, no teníamos nada, ¿no? Y entonces todas las noches salíamos hacia el patio a ver las estrellas, era un cielo muy bonito, y yo preguntaba a mi mamá, ¿no? Digo, ¿por qué nos dejó mi papá? ¿Por qué Dios llevó a mi papá, no? Entonces mi mamá, ella siempre tenía la misma respuesta, que era, porque Dios lo necesitaba en el cielo más que nosotros aquí en la tierra. Y todas las noches yo le preguntaba, y todas las noches ella me repetía lo mismo, lo mismo. Y entonces yo, como esas veces, yo creía, digo, wow, qué importante es mi papá, ¿sabes? Que Dios lo necesite ahí más que yo aquí abajo. Eso de niña. Hay una parte bonita que tú dices en el libro, que tú solías esperar a tu papá en el camino. Y pasabas horas enteras esperando a tu papá. Y viendo ya al atardecer tu mamá te iba a buscar. Porque evidentemente tu papá no iba a regresar. Esa parte, ¿cómo te sentías cuando tu mamá te iba a buscar y quedabas llorando? Bueno, al final, no tengo este recuerdo, porque eso es lo que me dijo mi madre, porque claro, entonces cuando mi papá falleció yo tenía 1 año y medio. Y entonces lo que pasa es que todos los días mi papá iba a trabajar por la mañana y volvía por la tarde, trabajábamos en el campo, ¿no? Y todos los días yo le iba a esperar fuera, como llegaba por la tarde, y mi padre era pues un hombre muy carismático, alegre, ¿sabes? Siempre. Y entonces yo todas las tardes salía a esperar. Entonces, claro, cuando murió, yo seguía haciendo lo mismo, seguía saliendo, pero claro, esperaba y no venía. Y entonces mi madre, claro, como se hacía ya noche, tarde, mi madre tenía que salir a por mí. Y claro, yo, pues eso es lo que cuenta mi mamá, porque yo no tengo este recuerdo, porque no tengo recuerdo de esta edad, porque tenía 1 año y medio, 2 años y todavía no logro, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí fue cuando fue esa parte de abandono, ¿no? Pero ¿dónde está, no? ¿Por qué no viene, no? El de sentirse uno abandonado ahí. Abandonado, y luego Sí. muere tu abuela. Mi abuela murió, mi abuela fue parte fundamental de mi infancia, porque era como la parte papá, ¿no? Porque era la madre de mi padre y me recordaba mucho él, ¿no? Y me cuidó bastante. Y ella murió, pero yo ya era adolescente. Yo ya tenía, por tanto, que ella me estuvo muy presente en mi infancia, ayudando a mi mamá. Y sí, en la adolescencia yo tenía como 12 a 13 años y se puso mala mi abuela, y me deja, claro, por supuesto. Y yo digo, cuenta en el libro que cuando se murió, yo es que creo que me hizo tanto daño que yo no lograba llorar. Y estaba allí en el
en su entierro y veía toda la familia llorando y yo, adolescente, intentaba llorar y no lograba. Y como me sentía culpable porque digo, ¿por qué no puedo llorar? ¿Sabes? Porque... Y así estuvo, pero después, pasado unas semanas, y ahí pude llorar todo lo que... Ahora bien, en la siguiente parte del libro, yo lo voy a llevar a las 3 partes del libro, que es tu infancia, mira, cuando ya luego te vas a los 17 años, que si estudias en la universidad, te logras graduar en la universidad y todo esto. Sin embargo, caes en unos desórdenes. Y son unos desórdenes un poco autodestructivos, porque llegas a ser influencer, te pagan muchísimo dinero, las marcas te están contratando y llevas una vida un poco agitada. En ese momento tú realmente te das cuenta de dónde estás cayendo. Y eso se debe justamente a todos los abusos que habías sufrido. De la manera que la manejaste fue buscando el dinero, como tú decías, por la carencia que habías tenido y por todo lo que te había sucedido. ¿Cuándo haces el clic y te ves reflejada en todo eso y que te estaba haciendo daño y que te estaba consumiendo? Me costó mucho. Yo, como dije anteriormente, tuve que tocar fondo para darme cuenta, ¿no? Tuve que llegar a lo más fondo para decir, Dios mío. Pues bueno, cuento un poquito de la historia. Yo en este momento yo me encontraba, era influencer, como decías tú, estaba en París, fui invitada para la Semana de la Moda de París y bueno, y ya venía cargando un lastre dentro de mí tremendo, ¿no? Mucho dolor, mucho daño, mucha autodestrucción, pero yo misma, ¿no? Me autodestruía cada día. Estaba en una depresión, pero claro, como influencer tenía que mostrar que todo estaba bien, siempre tenía que salir subiendo las fotos, los vídeos, pero bueno, después que apagaba la cámara, yo estaba muy mal, estaba en depresión profunda. Y me fui a París y allí pues Semana de la Moda, eh, estuve como distraída, ¿no? Distraída con pasarelas y fiestas y cosas así. Y el último día, pues, volví a casa, volví al hotel, perdón, después de salir de cóctel y así con los amigos allí en París. Y volví y me miré al espejo, yo entré a la habitación, ¿no? Y me miré al espejo y, y en aquel momento como no me reconocí, no sabía quién era. Yo había perdido mi identidad, estaba perdida, no sabía quién era, no sabía lo que valía, porque como creé una máscara para tapar mi dolor, mis heridas, mi infancia, mis abusos, y creé una máscara de una mujer perfecta, de una mujer que era como si hubiera nacido en un palacio y toda su vida ha sido perfecta, sin nada de problemas, de heridas, de nada, ¿no? Y allí delante del espejo, pues mi mundo desmoronó y yo, una voz interna, ¿no? Que había lucha, yo digo, había una lucha interna dentro de mí, una de mi ego que decía, pero mira dónde estás, mira que estás en París, millones de influencers les gustaría estar aquí, pero tú estás, el ego, ¿no? Y la otra decía, pero mira, tú no sabes quién eres, no sabes lo que vales. Y entonces allí, aquel día fue el día que hizo el clic, ¿no? Que yo ese día, yo no tenía una relación con Dios, que porque ya... Y entonces yo digo, Dios, si tú existes, pues haz algo, porque yo ya no puedo más. Por mi fuerza, ya hasta aquí es donde... Y ahí, pues, me tiré al suelo, lloré, y bueno, dormí. Al otro día, pues, me desperté y ahí vino la respuesta, ¿no? Porque yo vivía en Londres aquel entonces y llegué allí y no me dejaron volver a Londres. Yo tenía pues trabajo, casa, todo en Londres, ¿no? Y llegué a la estación y no me dejaron volver a Londres por un problema de mi pasaporte. Y no solo volver a Londres aquel día, pero me prohibieron volver a Londres durante los próximos 6 meses.
Y ahí, que yo digo, ahí fue la mano de Dios. Comenzó a actuar Dios en ti. Y ahí volví a Madrid y aquí fue cuando pues empezó todo el proceso de sanidad, de salud mental, emocional y las heridas y todo. O sea, ahí fue donde hiciste el clic. Sí, En Gardunor, no. en París. En París, la Semana de la Moda, fue cuando hice el clic de que tenía que volver y... Ahora, ¿cómo manejaste la depresión, la soledad, el abandono y el perdón? Porque quien perdona es el que más gana. El que más pierde es el que nunca logra perdonar. Sin embargo, no es fácil perdonar, porque el perdón no significa disculpar la agresión. No significa que ya lo olvidaste. No, la persona actuó mal, te agredió, te quitó la infancia. Sin embargo, el proceso de llegar al perdón es buscar tu sanidad y no es fácil encontrarla. ¿Cómo llegas al perdón? Yo creo que primero tuve que aceptar lo que me había pasado, porque toda mi vida yo no acepté. Vamos, no aceptaba que me había pasado. Y entonces a partir del momento cuando acepté que sí, que había sido víctima de abuso sexual infantil, entonces ahí fue cuando empecé el proceso, ¿no? Y en el proceso descubrí que tenía que perdonar, no solo al hombre que abusó de mí, pero también a yo, ¿no? El autoperdón también que era necesario, porque yo durante muchos años me había hecho mucho daño, había hecho muchas de las cosas que no estaba orgullosa de mí, ¿no? Entonces también tenía que autoperdonar. Pero ahí entendí que si Dios me había perdonado, pues yo tenía que hacer lo mismo. Pero no es fácil, es un proceso, porque muchas mujeres me preguntan, ¿no? Y yo digo, mira, no es despertar mañana y no, es un proceso. Tú tienes que trabajar en ti cada día y perdonarte. Y el perdón hacia el otro, también tenía no solo a mi abusador, sino más personas que perdonar en mi vida. Me ayudó mucho, que pongo en el libro también una película que he visto, La Cabaña, que me ayudó muchísimo, porque ahí entendí, ¿no? Que esa parte, ¿no? De que si Dios me había perdonado todo lo que yo hice, yo tenía que perdonar a los demás. Sabes que quería hablar contigo, pero esta pregunta se la voy a hacer, o su punto de vista lo quiero preguntar a Miguel, porque también es una persona creyente. Cuando hablamos de la influencer, fíjate tú cómo nos contaba Renata que vivía en una mentira. Y lamentablemente todo lo que vemos en las redes sociales, y yo no las critico porque, mira, yo tengo mis redes sociales. Yo estoy en todas partes también, YouTube, Instagram, ¿no? Donde tú colocas Pastora Tobar, ahí yo aparezco. Sin embargo, hay mensajes de mensajes. Y lo que contaba Renata era que ella lo que proyectaba era pura mentira, una felicidad que no existía, una perfección que no existía y un ambiente que para ella tampoco, todo era ficticio. Entonces, cuando tú haces esas influencias, sobre todo en los adolescentes que adolecen de todo, pues hay cosas muy negativas. Tú que tienes adolescentes, ¿qué consejo o qué podrías hablarnos acerca de lo que es las influencias dentro de las redes sociales? Bueno, pues nada, Pastora, creo que la pregunta es muy interesante, muy pertinente y es algo con lo que todos tenemos que convivir y que nos preocupa cuando tenemos hijos, ¿verdad? Y que nos debe preocupar también a nosotros mismos porque nos dejamos también guiar por esas influencias, ¿no? Lo que pasa que, como tú bien dices, los adolescentes son mucho más permeables, ¿no? En su búsqueda de identidad. Y bueno, mis hijos ya no son adolescentes, ya son adultos, pero sí he vivido esa etapa con ellos, porque cuando en su adolescencia pues era el boom de las redes sociales y claro, lo tenían ahí. Y creo que el trabajo que la familia hace, el papel de la familia que ahí hace es clave y fundamental en enseñar, en educar, en hablar, en
en no crear de eso una hoguera y un conflicto permanente, también saberte reír de eso y tratar de ser pedagógico en la medida en que tengas herramientas para enseñarles el tipo de problemas que eso les puede dar si no son lo suficiente capaces de entender que eso es un mundo no real. ¿Vale? Pero es algo con lo que hay que convivir. No lo podemos Sí, claro. eliminar. O sea, eliminar las cosas que nos hacen daño no podemos con ellas, ¿no? Igual que no podemos eliminar las adicciones. Están ahí, pero hay que convivir con todo eso y yo creo que el entorno familiar es el mejor lugar y el mejor desafío que los padres tenemos para crear adultos responsables y que puedan superar esas pruebas que al final les hacen. O sea, yo creo que cuando una persona ha sido capaz de discernir que lo que ve en las redes sociales no siempre es real y todo lo que ve ahí que parece perfecto no siempre es real, creo que sale fortalecido, ¿vale? Porque aprende a discernir algo que le es útil para su vida y algo que no, ¿verdad? Yo recientemente voy a hablar de mi hijo, pero él seguramente no nos escuche y no le importará, ¿vale? Pero mi hijo ya es un tío grande, ya tiene 22 años, ¿verdad? Pero recientemente, o sea, con 22 años, tuvimos esta conversación. Me dijo, me he borrado de TikTok porque está consumiendo mi vida, ¿vale? Mantengo la cuenta de Instagram, pero la de TikTok la he borrado porque no me aporta nada, me dijo. Y además mis amigos y mis colegas me han dicho que me inscriba a Tinder para tener relaciones, pero creo que no me van a ayudar en nada, porque si ya tengo problemas en el mundo real, imagínate en Tinder el conflicto que voy a tener, ¿no? Sí, claro. Y además le quiero dar una prioridad a mi carrera profesional y acabar bien mi carrera académica y todo esto me distrae. O sea, esto, cuando ya él me manifestó esto, tuvimos muchas conversaciones previas sobre estos temas, ¿no? Y yo soy una persona que utiliza las redes sociales de manera permanente para mi trabajo, ¿no? Entonces, estas conversaciones yo creo que nos han ayudado a que él tome esas decisiones por sí mismo. Como te podrás imaginar, yo no le puedo prohibir a un niño, a un hombre de 22 años que use las redes sociales. Ni se las he prohibido cuando tenían 18, pero sí hemos hablado tanto de estos temas, ¿no? Y creo que el hogar, los padres son el lugar adecuado para manejar estos temas. No se pueden ocultar, hay que hablarlos, no se pueden prohibir ni hacer hogueras de ellos continuamente. Están ahí y sería ridículo pensar que como en mi casa no lo cogen, cuando están en su cuarto no lo van a coger. O cuando están con sus amigos no lo van a coger. O sea, o que mi hijo no lo hace porque mi hijo es santo. Claro, ¿sabes? Y tiene la bendición del Espíritu Santo todos los días, ¿no? Pues mi hijo, igual que todo, pues tendrá sus situaciones, ¿no? Y mi hija, ¿no? Entonces creo que los padres debemos saber enfrentar esto con la importancia que tiene, pero con el amor y el cariño para que sea, ¿no? Para mí, la bendición más grande que me ha pasado como ser humano es enfrentar la adolescencia de mis hijos, porque me ha hecho estirarme de mi zona de confort y saber aprender dónde están mis límites y buscar herramientas que yo he necesitado para no perder el amor, para no perder el amor, que es lo más fácil, que era caer en la ira, en el conflicto, en la agresión, en las malas emociones. ¿Y qué gano yo con eso? Si lo que yo más quiero es la alegría de mis hijos, ¿no? Entonces me ha tocado buscar las herramientas pues, para las que no estamos preparados, supongo, ningún padre, o yo no lo estaba, ¿no? Pero sí he tenido personas que me han guiado, me han enseñado, personas que ya habían pasado esas etapas, personas que las habían pasado y las habían pasado exitosamente. Exitosamente no es libre de conflictos, exitosamente es que al final han conseguido que sus hijos pasen esa etapa y sean adultos pues de agradecer, ¿no? En este mundo. Y creo que todo eso está ahí y que es importante. Al final las redes sociales es como un martillo. El martillo es algo que me puede ser una herramienta muy útil o algo que yo puedo usar para agredir. Entonces, las redes sociales nos permiten ahora transmitir esta charlita que estamos teniendo de tu programa por nuestras redes sociales y que la gente la vea y que les llegue el mensaje para las personas que, igual que Renata, han tenido abusos sexuales.
Y creo que eso es muy bueno, pero también me puede valer para ver algún tarado que pierde su vida haciendo taradeces y yo consumir mi vida viendo un tarado haciendo taradeces y yo encima sentirme mal porque yo no puedo hacer esas taradeces. Pues bueno, pero eso ya es mi inmadurez, que entiendo que hay mucha gente que las tenga y que en la edad adolescente es tremendo, pero es que a los padres nos toca eso. Yo no le puedo decir al colegio que eduque a mis hijos en eso, no le puedo decir al Estado que eduque a mis hijos en eso y no le puedo decir a nadie, es que soy yo el que me toca, parte fundamental, educar a mis hijos en eso. Y si no tengo las herramientas, me toca hacerlo y sacarlas. Y desde luego va a sacar de mí lo mejor que debo sacar como ser humano. Paciencia, amor, perdón, cariño, comprensión, todo eso es la gran prueba en la adolescencia. No le puedo culpar a las redes sociales. Es que yo tengo que aportar eso. Claro, claro. Renata, volviendo a tu sanidad, a tu restauración, ¿cómo lograste salir de todo esto en lo que habías caído? Porque cuando hablas de la Fashion Week en París, ves allí y como influencer y todo esto, allí estabas sumida, estabas metida en un hueco. ¿Cómo logras salir de ese hueco? ¿Cómo hiciste? ¿Cuáles fueron los pasos? Porque hay mujeres que te están escuchando que han sido abusadas y hombres también que han sido abusados. Y si tú pudiste, a través de tu testimonio, muchas de estas mujeres podrán salir también. ¿Cuáles serían las pautas que tú podrías decirle a aquellas personas que te están escuchando y que dicen lo que ella está diciendo, yo lo he vivido? Mira, bueno, en mi libro pongo todas las pautas, ¿no? Que mi proceso está completo en el libro, así que os recomiendo a todos. Pues, como dije, el primero fue la aceptación, ¿no? Decir, mira, aceptar no significa resignar, como dijiste, ¿no? Pero mira, fui víctima. ¿Y qué hago ahora? Voy a buscar ayuda. Yo creo que el primer paso es buscar ayuda. ¿Y buscar ayuda dónde? Pues hay que buscar ayuda siempre con un profesional, con alguien que tenga la experiencia que te pueda ayudar, ¿sabes? Porque yo cuento en el libro que la primera persona que cuento la historia ha sido, bueno, con mi expareja, con mi primera pareja, y no fue la persona adecuada porque no se llenó de ira y no pudo ayudarme, me ha empeorado, ¿no? Entonces yo creo que es importante buscar ayuda pues con un profesional, ¿no? Luego pues la primera persona que yo conté fue un pastor que me ayudó muchísimo en ese proceso y después pues busqué psicólogos, especialistas y a partir de ahí fue que me ayudó en el proceso, ¿no? Claro que Dios siempre en primer lugar, porque Dios es quien nos da la sanidad completa, ¿no? Dios es quien nos ayuda a recoger este camino, ¿no? Porque sin la ayuda de Dios, yo creo que el perdón es imposible, porque el perdón es algo que viene de Dios, ¿no? Y con la ayuda de Dios y de todos los profesionales, psicólogos, psicoterapeutas, especialistas, yo creo que podemos sanar y salir de este lugar, ¿no? Y bueno, y en mi caso hoy se convirtió en mi propósito de vida, ¿no? Y yo digo que hoy alzaré mi voz por todas esas mujeres o niñas y niños que no pueden hablar todavía, ¿no? Que están como yo, que fueron silenciados durante muchos años por miedo, amenaza, dolor y vergüenza. Pues hoy alzo mi voz por ellos, ¿no? Por ellos y por mí, por tantos años de haber callado en mi dolor, en mi sufrimiento. Y yo recomiendo que busque ayuda, que busque ayuda. ¿Tu pareja actual te ha ayudado muchísimo también en tu proceso? Por supuesto, aquí lo tengo como mi representante también, el representante de mi libro y él pues cada día me ayuda a ser esta mejor versión Renata, de mí nos quedan misma. 5 minutos, no lo puedo creer. Así que en 5 minutos, por favor, habla de tu libro, dónde lo pueden adquirir, porque creo que todavía no está en España.
Mira, el libro, bueno, dentro del libro va a encontrar un resumen, ¿no? De mi proceso, de los abusos, de bueno, las pasajes de mi vida, ¿no? Hasta llegar a ese momento de sanidad emocional, hasta ese lugar que estoy hoy, ¿no? De ayudar a otras mujeres. El libro estará disponible mañana en Amazon España. Excelente. Sí, y bueno, ahí podéis comprar, no es por tu fuerza el poder que habita en ti, podéis poner en Amazon y seguro que os ayudará a todos. Y bueno, si no digo que es solo un libro para quien sufrió abusos, no, un libro de superación personal, de amor Eso es. propio, de salud de emocional, de restauración, de perdón. Entonces todo eso puede ayudar ahí a las mujeres, ¿no? En tus redes sociales también colocas muchos mensajes de Sí, en mis sanación. redes sociales también, Renata Soares, siempre digo, no es Suárez, es Soares, con O y S al final, oficial con 2F. Ahí podéis también encontrar todo. Subo muchos vídeos así que me ayudó a mí y que ayuda mucho a las mujeres también en el proceso. Miguel, antes de irnos, ¿qué mensaje darías a todas las personas que nos han escuchado en esta mañana? Bueno, yo el mensaje lo ha dado Renata. Yo, del momento que conocí a Renata y supe de esta historia o de esta parte de su historia, yo me quedé impactado y en el sentido que, claro, yo conocí a una mujer exitosa, una mujer profesional, con resultados, y cuando te cuenta la historia es que no te lo puedes creer, ¿no? Dices, pero ¿y cómo has superado todo esto y has llegado hasta aquí, ¿no? Yo ya conocía a esta mujer creyente, hija de Dios, y claro, te parece inverosímil que haya pasado toda esa historia, ¿no? Yo desde el momento número uno solo he sentido misma, no puedo sentir otra cosa hasta el día de hoy, y que haya hecho este libro, que se haya dedicado a ello, que haya sentido este mensaje de publicarlo y contar su historia, pues me parece a mí admirable, ¿no? Yo todo lo que pueda hacer por ella y por este mensaje a mí me parece admirable, es lo mínimo que puedo hacer. Qué bello. Bien, se nos acabó el tiempo, ya nos están haciendo señas de control. Noelia está haciendo. En verdad que muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a través de nuestras redes sociales e Instagram. Para ver este video completo puede hacerlo a través de www.decisionradio.com o a través de Pastora Tobar en YouTube. También lo podrán hacer a través de las redes sociales de Renata Soares. Así como se Soares, no Suárez, Soares. Y a través de Pastora Tobar. Así que muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes y será hasta el próximo programa. Gracias, Pastora.